Ella robó mi collar, gritó la prometida. Y entonces la hija pequeña de la empleada del hogar señaló algo detrás de ella. Todavía no puedo creer que esto haya ocurrido de verdad. Una niña de apenas 3 años, parada en medio de un salón lleno de gente poderosa, adinerada, importante. Todos gritaban. Todos ya habían decidido quién era la culpable. La empleada. Caso cerrado. La seguridad ya la sujetaba del brazo. Y en ese instante, ese dedito diminuto se levantó. El salón entero quedó en absoluto silencio, porque lo que esa bebé señaló lo cambió todo. Y cuando digo todo, es todo. Bienvenidos de nuevo, amigos. Si es la primera vez que nos visitas, llegaste justo al lugar correcto. Este canal existe para contar historias reales. Historias que te tocan algo profundo en el pecho. Historias que te recuerdan que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios ahora mismo. Me encanta ver de dónde viene esta comunidad tan increíble. La historia de hoy es emotiva, es conmovedora, y tiene un giro que te va a dejar sin aliento. Habla de dignidad, de mentiras vestidas con ropa de diseñador, y del héroe más inesperado que vas a conocer en tu vida. No te vayas a ningún lado, porque esta historia es especial. A veces, las personas que reciben el trato más bajo son las que llevan dentro la mayor integridad. Ella se llamaba Maya, tenía 28 años. Era madre soltera, de ojos color café que siempre parecían esconder algo, cansancio, tal vez, o una fuerza silenciosa, o quizás ambas cosas a la vez. Maya había crecido en un pueblo pequeño a las afueras de Columbus, Ohio. Uno de esos pueblos donde los sueños te empujan hacia adelante o te van desgastando poco a poco. Para Maya, la vida había sido un poco de las dos cosas. Tenía una hija llamada Lily, de 3 años, con coletitas rizadas, una risa que sonaba como campanitas al viento, y unos ojos que se daban cuenta de todo, absolutamente todo, incluso cuando los adultos pensaban que era demasiado pequeña para notarlo. Maya llevaba 2 años trabajando como empleada doméstica en la mansión de los Harrington. El apellido Harrington significaba mucho en esa ciudad, dinero de generaciones, portones enormes, pisos de mármol que te devolvían tu propio reflejo al caminar sobre ellos. Maya había aprendido rápido que en una casa así, uno agachaba la cabeza, hacía su trabajo, y agradecía el sueldo que mantenía la luz encendida en su propia casa. El dueño de la mansión era Alexander Harrington, de 32 años, del tipo de hombres cuya buena apariencia los sacaba de problemas más veces de las que debería. Había heredado un imperio tecnológico de su padre y había pasado la última década haciéndolo todavía más grande. No era un hombre cruel, pero tampoco era de los que prestaban atención. Existe un tipo particular de ceguera que viene con el privilegio extremo, y Alexander la tenía. No por maldad, sino por costumbre. Su prometida era una mujer llamada Serena Cole. Si Alexander era ceguera, Serena era pura actuación. Era hermosa de esa forma en que un salón perfectamente decorado es hermoso, cada detalle calculado, cada ángulo pensado. Serena usaba su belleza como armadura y su sonrisa como arma. La gente la adoraba a primera vista. Muy pocos se acercaban lo suficiente como para mirarla 2 veces. Serena nunca había soportado a Maya. Desde el primer día que entró a esa casa y la encontró doblando sábanas en silencio en el pasillo. Había algo en Maya que le molestaba a Serena. Tal vez era su calma. Tal vez era la manera en que Alexander a veces le decía gracias a Maya cuando le llevaba el café, un gesto pequeño que a Serena nunca le había caído bien. Una vez se había quejado de Maya frente a Alexander. Él simplemente lo dejó pasar. Eso había sido 6 meses atrás. Y Serena no lo había olvidado. Pero Maya tenía un trabajo que hacer y una hija que alimentar. Así que seguía yendo. Cada día limpiaba. Organizaba. Era profesional. Y 2 veces por semana, cuando no le quedaba otra opción, llevaba a Lily con ella. La situación con la niñera en casa era complicada, y Maya no tenía familia cerca para ayudarla. A Alexander nunca le había molestado. Lily era tranquila y dulce, y pasaba la mayor parte del tiempo sentada sobre una mantita en la esquina de la habitación donde Maya estuviera trabajando, abrazando a su elefante de peluche y observando el mundo con esos ojos enormes y serios.
La noche en que todo cambió fue un sábado de finales de octubre. La mansión Harrington celebraba la fiesta de compromiso de Alexander. 300 invitados, meseros con chaquetas blancas, un cuarteto de jazz en vivo en el ala este, champán en copas de cristal, mujeres con vestidos largos que probablemente costaban más que la renta mensual de Maya. Le habían pedido a Maya que trabajara ese evento, con pago extra, y ella lo necesitaba. Había llevado a Lily porque su niñera habitual había cancelado a último momento. Le puso a Lily un vestidito azul marino y le dijo que se quedara cerca, que se quedara callada, y que no tocara nada que brillara. Lily asintió muy seria, como si entendiera cada palabra. Durante las primeras 2 horas, todo transcurrió sin problemas. Maya se movía entre las habitaciones como una sombra, recogiendo copas vacías, reponiendo bandejas, manteniéndose invisible, tal como había aprendido a hacerlo. Lily estaba sentada en el pequeño pasillo de servicio junto al salón principal, coloreando en su cuaderno, completamente feliz. Y entonces empezaron los gritos. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que sabes, simplemente sabes, que algo salió terriblemente mal, incluso antes de entender qué fue? El sonido atravesó la música, la risa, el tintineo de las copas. Todas las cabezas del salón se voltearon hacia el centro, donde Serena estaba de pie, con la cara roja, las manos temblando, señalando directamente a Maya. «Ella robó mi collar», gritó Serena. «Esa mujer estuvo en mi vestidor. Se robó mi collar de diamantes». Y así, de un instante a otro, la noche más importante de la vida de Alexander se convirtió en otra cosa completamente distinta. En un salón lleno de riqueza y poder, la palabra del servicio doméstico rara vez gana, y todos ya lo sabían. El silencio que siguió al grito de Serena era de esos que pesan. De esos que sientes presionando contra las costillas. Maya se quedó paralizada junto a la mesa de bebidas, con una bandeja de plata en las manos, el rostro convertido en una máscara de puro asombro. La sangre se le fue del rostro. Abrió la boca y la volvió a cerrar. 300 pares de ojos estaban puestos en ella ahora, del tipo de ojos que ya habían decidido, antes de que se dijera una sola palabra, cuál debía ser la verdad. Porque ella era la empleada había estado en el vestidor, y el collar había desaparecido. Esa era toda la historia, al menos para la mayoría de los invitados presentes. Alexander se adelantó, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. «Serena, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue la última vez que lo tuviste puesto?» «Lo tenía hace 1 hora», respondió Serena de golpe, con la voz quebrándose en lo que parecía angustia. Y era buena para fingir angustia, del tipo que se ve perfecta en una fotografía. «Fui a arreglarme el cabello y me lo quité. Cuando regresé, ya no estaba». Y volvió a señalar a Maya con el dedo. «Ella fue la única que entró después que yo. La vi entrar con mis propios ojos». Esa parte era técnicamente cierta. Maya se había entrado al vestidor a recoger toallas usadas, que era parte de su trabajo, algo que había hecho en cada evento durante 2 años sin ningún problema. Pero en ese momento a nadie le importaba eso. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Gerald, ya se dirigía hacia Maya. Las amigas de Serena habían formado un pequeño grupo furioso detrás de ella, murmurando lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Frases como «claro, no me sorprende y nunca se sabe con esta gente» flotaban por el salón como humo. Maya bajó la bandeja. Le temblaban las manos, pero cuando por fin encontró su voz, esta sonó firme. «Yo no me llevé nada», dijo con claridad. «Entré a recoger las toallas. No toqué nada del tocador». «Que revisen su bolso», gritó alguien entre la multitud. Gerald extendió la mano hacia la pequeña bolsa de tela de Maya. «Y este es el momento que define a una persona». Maya miró a Gerald. Miró a Alexander. Y entonces abrió ella misma la cremallera de su bolso y lo mostró abierto para que todos vieran: recibos, una barra de granola, una liga para el cabello de su hija, una billetera de cuero gastada. Ningún collar. Serena apenas titubeó. Pudo haberlo escondido en otro lado. Pudo habérselo dado a alguien más. Gerald registró el área del personal. Maya cerró los ojos por un segundo. En el pasillo de servicio, Lily, de 3 años, había escuchado el nombre de su mamá pronunciado entre voces enojadas. Dejó sus crayones.
Caminó hasta la entrada del salón con sus pasitos pequeños y silenciosos, y se quedó ahí, observando. Su elefante de peluche iba bajo un brazo. Sus ojos recorrieron el salón lentamente, la multitud, el rostro de su madre, el dedo tembloroso de Serena. Y entonces la mirada de Lily se desvió hacia otro lugar, un lugar al que nadie más estaba prestando atención. Maya, parada en el centro del salón, con su dignidad todavía intacta pero su trabajo y su reputación derrumbándose en tiempo real, volteó y vio a su hija de pie en la entrada. Algo en esa carita pequeña, tan calmada, tan seria, tan completamente sin miedo, hizo que el corazón de Maya se partiera justo por la mitad. Gerald regresó del área del personal. No encontró nada. Los ojos de Serena se entrecerraron. Entonces lo tiene encima. Quiero que la revisen bien, o quiero que llamen a la policía. Alexander, ¿vas a hacer algo o solo te vas a quedar ahí parado? Alexander se veía incómodo. Miró a Maya. Miró a Serena. Y entonces, y este fue su gran fallo, el que cargaría durante mucho tiempo, asintió lentamente hacia Gerald. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Maya en ese momento, con todos en tu contra y nadie de tu lado? Maya sintió que el salón se inclinaba bajo sus pies. No había hecho nada malo. Lo sabía con cada hueso de su cuerpo, pero saber la verdad y poder demostrarla son dos cosas muy distintas cuando estás parada en un salón lleno de gente que ya escribió tu historia por ti. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando escuchó un sonido pequeño, una vocecita, y después una manita diminuta se deslizó en la suya. Lily había cruzado el piso del salón con su vestidito azul marino, pasando entre todos los desconocidos altos con sus ropas costosas, y había tomado la mano de su madre. Miró a Maya con total confianza y sin una sola gota de miedo. Y entonces se dio vuelta, y señaló. Nadie en ese salón estaba mirando a la persona correcta, excepto una niñita que todavía no había aprendido que se suponía que debía mirar hacia otro lado. El dedo era pequeño. El bracito que lo sostenía apenas era más grande que un susurro. Pero cada persona en ese salón lo siguió con la mirada. Lily estaba señalando hacia el rincón más lejano del salón. No a una persona, no a un bolso, no a nada que alguien hubiera pensado en revisar. Estaba señalando el gran arreglo floral cerca de la ventana del ala este, una torre de rosas blancas y follaje que la florería había entregado esa misma tarde. Estaba sobre una mesa alta en la esquina, elegante, sin que nadie la hubiera tocado, exactamente donde la habían colocado 5 horas antes. La gente miraba el arreglo, luego miraba a Lily, luego se miraban entre sí. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien. Serena soltó una risa corta y filosa, sin ninguna calidez. ¿Hablas en serio? La niña tiene 3 años. Está señalando unas flores. Pero Lily no bajó el dedo. Siguió señalando, y miró a su mamá con esos ojos firmes, como diciendo, yo lo vi, mamá. Yo lo vi. Maya confiaba completamente en su hija. Miró a Alexander. Por favor, dijo Maya en voz baja. Solo mira. Hubo una pausa larga. De esas que se sienten como si duraran años. Alexander miró a Serena. La expresión de Serena tembló apenas una fracción de segundo, tan rápido que casi nadie lo notó. Pero Maya sí lo notó. Y otra persona en el salón también. Alexander caminó hacia el arreglo floral. Lo observó un momento. Después metió la mano con cuidado entre las rosas blancas, moviendo el follaje con los dedos, y se detuvo. El salón contuvo la respiración. Retiró la mano lentamente. En su palma, reflejando la luz de 300 velas, había un collar de diamantes. No estaba escondido en el fondo, no estaba enterrado, había sido colocado deliberadamente entre los tallos. Lo suficientemente bajo como para quedar oculto en el follaje, pero lo suficientemente alto como para que una niña pequeña, sentada a la altura del piso, una niña que había estado sentada tranquilamente en ese mismo salón durante la última hora, observando todo y a todos, tuviera una vista perfecta de quien lo había puesto ahí. El silencio en ese salón ahora era diferente. Tenía una textura nueva. Eléctrica. Alexander se dio vuelta muy lentamente. Su rostro se había quedado completamente inmóvil, de esa forma en que se congelan los rostros cuando alguien hace un enorme esfuerzo por no mostrar lo que siente. Serena, dijo. Su voz sonaba baja.
¿Por qué está tu collar en las flores? Serena abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Alguien debió ponerlo ahí. Alguien debió moverlo cuando yo no estaba viendo. Lily, dijo Maya suavemente, arrodillándose a la altura de su hija. Cariño, ¿tuviste algo? Lily asintió. Volvió a señalar. Esta vez, no a las flores. A Serena. El salón estalló. No en gritos. En algo más complicado que eso, susurros, jadeos, el sonido de copas de champán siendo colocadas con mucho cuidado sobre las mesas, como si de repente todos necesitaran tener las manos libres. ¿Crees que hay personas en tu propia vida en este momento que están actuando una versión de sí mismas que no es real? Porque esta historia está a punto de mostrarte hasta dónde algunas personas son capaces de llegar para mantener viva esa actuación. Una de las meseras, una joven llamada Priya, que había estado trabajando cerca de la ventana del ala este toda la noche, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero su voz sonaba clara. Yo la vi, dijo Priya. Todas las cabezas voltearon. No me di cuenta de lo que estaba viendo en ese momento. Pensé que solo estaba acomodando el arreglo. Pero vi a la señorita Cole meter la mano entre esas flores hace como 40 minutos. Priya tragó saliva. No le di importancia. Es la prometida. No pensé. Se detuvo. Lo siento. Debí haber dicho algo antes. La compostura de Serena, esa compostura perfecta y ensayada, dura como un diamante, comenzó a agrietarse. No de golpe. Así no funciona con personas como Serena. Se rompió en pedazos. Primero las manos, que empezaron a temblar de una manera distinta antes, ya no de angustia, sino de algo más desesperado. Después la mandíbula, que se tensó casi imperceptiblemente. Después los ojos, que empezaron a buscar una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera cambiar el rumbo de lo que acababa de pasar en ese salón. No había nada. El collar estaba en la mano de Alexander. El dedo de Lily no había titubeado. Priya había hablado. Y 300 personas acababan de ver cómo la imagen perfecta de la prometida perfecta empezaba a deshacerse, por las costuras, como un vestido que nunca estuvo bien cosido desde el principio. Alexander se quedó mirando el collar en su palma durante un largo momento. Después miró a Maya, que seguía arrodillada en el suelo, abrazando a su hija. Las dos, firmes y en calma, en medio de todo ese caos. Cuando por fin habló, su voz sonó baja y áspera. Maya, dijo, te debo una disculpa que no creo que ninguna palabra alcance. Maya abrazó a su hija un poco más fuerte y no dijo nada, porque hay momentos que no necesitan palabras. Algunos momentos solo necesitan que la verdad respire. Lo más difícil de presenciar no es ver a alguien derrumbarse. Es darte cuenta de que tú ayudaste a construir aquello detrás de lo cual se escondía. En las horas que siguieron, la fiesta de compromiso que había tomado 3 meses de planeación se deshizo en apenas 45 minutos. Los invitados se fueron marchando en pequeños grupos, hablando en ese tono bajo que la gente usa cuando ha presenciado algo que todavía no sabe cómo procesar. El cuarteto de jazz recogió sus instrumentos en silencio. El personal de banquetes retiró las copas con la mirada baja. Gerald, el jefe de seguridad, se quedó cerca de la puerta, con la cara de un hombre que estaba repasando la última hora de su vida y encontrando varias cosas que hubiera querido hacer diferente. Alexander se llevó a Serena a una de las habitaciones laterales. A través de la puerta cerrada, las voces subían y bajaban de tono. Nadie se retiró por completo de la casa, todavía no, porque nadie quería perderse lo que venía después. Así es la naturaleza humana. No podemos apartar la mirada cuando algo se está desmoronando. Maya se sentó en el pasillo de servicio donde su hija había estado coloreando toda la noche. Lily ya estaba de vuelta en su mantita, con el elefante de peluche en el regazo, terminando tranquilamente un dibujo que había empezado antes de que comenzaran los gritos. Como si todo aquello hubiera sido simplemente una interrupción en una noche por lo demás normal. Uno de los amigos más viejos de Alexander, un hombre llamado David, que lo conocía desde la universidad, fue a buscar a Maya a ese pasillo. Se sentó frente a ella sin que nadie lo invitara, y por un momento no dijo nada.
Solo la miró con una expresión que intentaba decir algo que su boca todavía no estaba lista para pronunciar. Lleva años haciéndole esto a la gente, dijo David finalmente, en voz baja. No lo del collar exactamente. No sé si ha hecho algo idéntico a esto antes. Pero las acusaciones, hacer sentir pequeños a los demás, asegurarse de ser siempre la persona más importante en cada habitación. Hizo una pausa. Alex nunca lo vio. O tal vez vio pedazos de eso y decidió no mirar demasiado de cerca. No sé qué es peor. Maya no dijo nada. Observaba a Lily colorear. ¿No vas a decir nada?, preguntó David. ¿Qué diría?, respondió Maya. No lo dijo con frialdad. Simplemente estaba cansada de una manera muy específica. Del cansancio que sientes cuando has cargado algo pesado durante mucho tiempo y por fin lo puedes soltar. Pero tus brazos todavía duelen del peso. Lo que salió de esa conversación en la habitación lateral entre Alexander y Serena no fue una confrontación limpia y sencilla. Fue mucho más desordenado que eso. Serena tenía explicaciones. Claro que las tenía. Dijo que se había sentido amenazada por Maya durante meses. Dijo que había temido que Alexander estuviera desarrollando sentimientos por alguien por debajo de su posición, en sus propias palabras, y que había necesitado ponerla a prueba. Dijo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Dijo que había entrado en pánico cuando la gente empezó a buscar, y que había escondido el collar pensando que podría recuperarlo después. Cada frase que decía empeoraba todo, porque esas explicaciones no revelaban a una persona que había cometido un error terrible en un solo momento de miedo. Revelaban algo que se había estado construyendo desde hacía mucho tiempo. ¿Un patrón de control, de manipulación? De decidir que su comodidad y su posición valían más que la reputación y el sustento de otra persona. Alexander salió de esa habitación con el rostro más envejecido que cuando había entrado. Encontró a Maya todavía en el pasillo. Lily ya se había quedado dormida, acurrucada en la mantita con su elefante, completamente en paz, como solo los niños pequeños pueden dormir en medio de los momentos más complicados. Alexander se agachó hasta quedar a la altura de Maya. La miró directamente, de la forma en que la gente no siempre se mira cuando el estatus y el dinero están de por medio en la habitación. Debí haber escuchado mejor, dijo. No solo esta noche. Antes de esta noche. Hubo cosas que vi y que no pregunté. Cosas que probablemente viviste en esta casa y que dejé pasar porque era más fácil. Su voz sonaba firme, pero sus ojos no. Lo siento, Maya. Sé que no alcanza. Pero lo siento. ¿Tú lo habrías perdonado? A alguien que no causó el daño directamente, pero que estuvo lo suficientemente cerca como para haberlo detenido, y no lo hizo. Esa es una de las cosas más difíciles de desenredar en cualquier relación. No el villano, sino el espectador que tuvo el poder de hablar y se quedó callado. Maya miró a ese hombre que tenía todo el dinero del mundo y que aún así se las había arreglado para no verlas. Cosas más importantes que sucedían dentro de su propia casa. Pensó en 2 años agachando la cabeza. 2 años dando lo mejor de sí a un lugar que no siempre le había devuelto la dignidad que merecía. Pensó en el dedito de Lily levantándose en medio de ese salón lleno de gente, firme como la aguja de una brújula, señalando la verdad. Lily fue la única que no tuvo miedo de mirar, dijo Maya. Alexander asintió lentamente. Entendía lo que ella quería decir. Los niños miran. Todavía no han aprendido a apartar la vista de las cosas que incomodan a la gente poderosa. Todavía no les han enseñado que hay verdades inconvenientes. Todavía no les han dicho que la palabra de la empleada vale menos que la de la prometida. Lily simplemente vio lo que vio, y señaló, porque para su corazón de 3 años era lo más obvio del mundo. Los adultos pasan toda su vida aprendiendo a dejar de ver cosas así. Y a veces hace falta un niño para recordarles cómo mirar otra vez. La verdad no siempre llega con un gran anuncio. A veces llega en un vestidito azul marino, abrazando a un elefante de peluche. 3 meses después de esa noche, muchas cosas habían cambiado. Y algunas de las cosas que más importan se habían quedado exactamente igual. Serena se había ido. No de forma dramática, no de una manera que hiciera titulares, aunque la historia sí viajó en voz baja por ciertos círculos sociales, como pasa con este tipo de historias. Se había mudado de vuelta a la casa de su familia en Connecticut.
El compromiso se había terminado. El anillo había sido devuelto en un sobre, sin ninguna nota. Alexander se había alejado un poco de la vida social. Sus amigos más cercanos decían que se veía distinto, más callado, más pensativo, como si esa noche hubiera entrado dentro de él y reacomodado unos muebles que llevaban años en el lugar equivocado. Había empezado a hacerse preguntas diferentes sobre la gente que lo rodeaba. Mirando con un poco más de cuidado. Escuchando un poco más de cerca. Maya seguía trabajando en la mansión Harrington. Esto sorprendió a mucha gente, y a la propia Maya también la sorprendió un poco. Honestamente, después de esa noche, había asumido que tendría que irse, buscar otro trabajo, reconstruirse en silencio en algún otro lugar, como ya había aprendido a hacerlo antes. No esperaba que Alexander le pidiera que se quedara. No esperaba que le subiera el sueldo de forma considerable, ni que organizara un cuidado infantil apropiado para que Lily estuviera cómoda y segura mientras Maya trabajaba. No esperaba nada de eso. Pero lo aceptó. No porque eso borrara lo que había pasado, no lo borraba, sino porque era real. Y porque Maya era una mujer práctica que sabía que el cambio verdadero, no el dramático ni el vistoso, sino el tranquilo, el constante, el de todos los días, merecía ser reconocido cuando aparecía. Lily había empezado a ir a un preescolar pequeño cerca de la mansión, 3 días a la semana. Le encantaba, con ese entusiasmo ruidoso y total que solo tiene una niña que siempre ha sido curiosa sobre el mundo y que por fin recibió más mundo para explorar. Había hecho una mejor amiga llamada Sofía, a quien también le encantaban los elefantes, y cuya madre se había reído durante un minuto entero cuando escuchó la historia de lo que Lily había hecho en esa fiesta. Suena como una fuerza de la naturaleza, había dicho la mamá de Sofía. Maya había sonreído. Tiene 3 años. No sé de dónde saca eso. Pero sí lo sabía. Sabía exactamente de dónde lo había sacado Lily, de ver a su mamá levantarse cada mañana y hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. De ver a su mamá mantener la cabeza en alto en habitaciones que no siempre eran acogedoras. De ver la dignidad en acción, día tras día, hasta que simplemente se convirtió en parte de cómo ella veía el mundo. Eso es lo que pasa con los niños. Aprenden lo que viven. Y Lily había vivido cada día de su corta vida junto a una mujer que nunca dejó que la pequeñez de otras personas la hiciera sentirse pequeña a ella. Una tarde tranquila de martes, unos meses después de la fiesta, Maya estaba limpiando las ventanas de la sala principal cuando escuchó unos pasitos detrás de ella. Se dio vuelta y encontró a Lily parada en la puerta, con sus zapatos de preescolar y su mochila morada, sosteniendo un dibujo que había hecho. Era el dibujo de una mujer y una niña pequeña. Figuras de palitos, como dibujan todos los niños de 3 años. Cabezas redondas, brazos rectos, sonrisas enormes. A su alrededor había algo que parecían flores o quizás estrellas. La verdad no quedaba muy claro. Somos nosotras, dijo Lily. Nos puse en un jardín. Maya bajó el trapo. Cruzó la habitación, levantó a su hija y la abrazó. De esa manera en que abrazas a alguien cuando te das cuenta de que lo más valioso de tu vida es también lo más frágil. Y de alguna manera, también lo más fuerte. Está perfecto, dijo Maya. Y lo decía por el dibujo, pero también lo decía por todo lo demás. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida, tal vez alguien pequeño, tal vez alguien inesperado, que apareció por ti justo en el momento en que todos los demás miraban hacia otro lado? Porque de eso se trata realmente esta historia. No de la acusación, no del collar, ni siquiera del giro en ese salón. Se trata de quien se para a tu lado cuando el mundo entero se pone en tu contra. Y se trata de tener el valor de ser esa persona para alguien más. La moraleja de esta historia no es que la verdad siempre gane rápido o fácilmente. Pregúntale a Maya. Ella te dirá que muchas veces no gana a tiempo para librarte de la vergüenza, del miedo, del dolor de ser dudada en público. La moraleja es algo más silencioso que eso. La moraleja es esta: cría a tus hijos para que sean honestos. Enséñales a señalar lo que está mal, incluso cuando el salón esté lleno de gente que decidió no verlo. Y si tienes la suerte de tener a alguien en tu vida, por pequeño que sea, por joven que sea, por inesperado que sea, que todavía mira el mundo sin miedo y sin la necesidad de apartar la vista, aférrate a esa persona. Aprende de ella. Porque en algún momento del camino,
La mayoría de nosotros olvidamos cómo hacer lo que hizo Lily. Olvidamos cómo simplemente mirar, señalar la verdad, y decir, ahí está. Justo ahí. Amigos, si esta historia te conmovió aunque sea un poco, si Maya y Lily te hicieron sentir algo, quiero que hagas una sola cosa ahora mismo, comparte esta historia con alguien que quieras. No por las vistas, no por los números, sino porque en algún lugar hay una persona que necesita que le recuerden hoy que la verdad siempre encuentra la luz, que la dignidad nunca se desperdicia, y que a veces la persona más poderosa en el salón es la más pequeña de todas. Si eres nuevo por aquí, por favor dale al botón de suscribirte y únete a esta familia, porque de eso se trata este canal. Contamos las historias que importan, las reales, las que se te quedan por dentro. Déjame un comentario y cuéntame cuál fue el momento de esta historia que más te llegó. Leo cada uno de tus comentarios. Y si crees que la honestidad y la bondad todavía importan en este mundo, dale like a este vídeo. Demostrémosle al algoritmo que las historias con buen corazón todavía tienen un lugar. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí.